Hola amigos, buenas tardes, casi buenas noches. En este jueves 30 de diciembre de 2021, último jueves, último taller de este año que acaba y que bien acabado está. El tema de hoy será el de los hijos. Vamos a pasar ya a temas más de la vida. Y saludo a los pocos que hoy han aparecido por aquí. A Margot Rodríguez, que nos desea feliz año a todos, y a Pedro Calvo. Buenas tardes, noches desde el País Vasco a todos. Y también a Aina Canet. Feliz año, Fernando y Buscadores. Antonio Cámara también nos dice buenas noches. Shuga, buenas tardes, noches a todos, felices fiestas. Yo también os felicito las fiestas, lo que queda, lo que pasó y sobre todo el nuevo año. Ale Ramos, que nos dice hola. Y falta un minuto. Estamos los 11 fieles del principio. Edwin, Copa Terceros, que dice buenas tardes y feliz año. Juan Gómez, buenas noches. Humberto Lozano, buenas noches. Fernando, buenas noches. Humberto. Meme Bear, saludos desde Houston, Texas. Bueno, no está mal. Y ya son las 8. Claudia Barba nos manda muchos corazones y nos manda un hola a todos. Y que llegó. Bien, pues hoy vamos a coger el tema de los hijos. Es un tema que quizás en algunos casos no lleguemos a tiempo, pero por lo menos pues lo intentamos. Tengo que decir que este tema, explicado así como vamos a hacerlo, es para buscadores, no es para otros. Es exigente, pero para un buscador es fácil. Si no es buscador, la persona que se dedica a la educación de los hijos, a la unión con los hijos, a la unión de la generación de los padres con los hijos, si no es buscador, es muy difícil que lo lleve a cabo. Si hay problemas internos, si el progenitor tiene mal genio, si tiene poca entrega, pues no va a poder hacer lo que aquí vamos a decir. En cambio, un buscador que se esfuerza por mejorar tiene todas las bazas a su favor. ¿Con qué? Pues simplemente con que haya ido muy adelante en las reglas y con que esté dominando los círculos y esté en el círculo positivo. Sabe suficiente ya a ese nivel. Quizás un poquito de la rampa le vendría bien, pero muy poquito. Es decir, que haya oído hablar de las componentes superiores y que tenga una miaja, una chispa, una pizca de cosas. Me doy cuenta de que no he quitado el chat y lo voy a quitar temporalmente. Luego saludaré a unos cuantos que han aparecido en estos últimos minutos. Bueno, pues decía que con un poco de rampa basta. Hay que tener una idea muy clara. De entrada, estar con ellos, con los hijos, no es perder el tiempo, por pocos años que tengan, aunque apenas anden. Estar con ellos, amigo progenitor seleccionado, no es perder el tiempo. Lo que hace falta es dedicación, es tomárselo en serio, tomárselo como una obligación de uno de los padres, de uno de los progenitores. No hace falta que estén los dos. El que le toque estar, luego veremos cómo se elige, tiene que dedicarse a jugar y no perder la autoridad. Es decir, la vida no es solo jugar. Hay momentos, muchos, con los niños para jugar, pero también hay momentos para ejercer la autoridad. Y la autoridad no la debe perder el padre, el progenitor. Tener hijos es como una inversión a largo plazo. Es una riqueza mayor de la vida. Es vivir más. Vivir en unas circunstancias que no las vas a tener si no hay prole. Es aumentar el desarrollo propio y de los hijos. Hemos dicho que basta con que un solo padre
esté dedicado al contacto, a crear ambiente con los hijos. Vamos a ver cuál de los dos es el seleccionado, el que esté más evolucionado, el que tenga mayor nivel de evolución. Ese es el que tiene que hacer esto. Y basta con uno, no hacen falta los dos. Para crear el ambiente del hogar, lo crea uno. Y debe ser el más evolucionado. Sea hombre o mujer, no importa. Que no dimita el más evolucionado del trabajo de crear el ambiente del hogar. Porque es el que mejor preparado está para crear, para generar un ambiente que haga que ese hogar sea agradable vivir en él. Los hijos tienen que sentir que es agradable vivir en su casa. Y para eso, ese progenitor, el más evolucionado, tendrá que decirle un día a su pareja, oye, del tema del contacto con los hijos ya me encargo yo. Y va a recibir el sí automático, porque es el más idóneo, el que va a hacerlo mejor y el que le va a resultar más cómodo y más llevadero y más agradable. De forma que hay que decirlo. Lo fundamental es conseguir con los hijos confianza. Y eso se empieza desde muy pequeñines. Si puedes empezar, amigo buscador que esto escuchas, o amiga buscadora, si puedes empezar cuando aún están en la cuna, muchísimo mejor. Entonces no podrás hacer muchas cosas, pero podrás entablar ya contacto con ellos, contacto afectivo, y que te sonrían, que te conozcan. Y hay que hacerlo todos los días. No se puede perdonar ni un día. Y hay que hacerlo en plan profesional. Tienes que meterte en la cabeza, buscador, progenitor profesional y seleccionado, que es un trabajo más que tienes en casa. No cabe eso de llegar del trabajo y ya, bueno, pues ya he acabado la jornada. Ahora a descansar, a leer, a ver la televisión, a hacer las cosas que me gustan y los hijos que jueguen ellos en el cuarto de los niños. No, no. Tienes que dedicarte a ellos. Y para eso, para que puedas tener continuidad y no te exija ningún sacrificio, tienes que disfrutar haciéndolo. Disfrutar con ellos, reírte con ellos, jugar con ellos, que te guste estar con ellos, que disfrutes. Entonces será un placer y lo harás todos los días y lo harás bien. ¿Cuál es el motor? Me puedes preguntar. Pues mira, el motor es un amor de rampa. Amor de una persona que está en la rampa, aunque sea subiendo el primero y el segundo escalón. Ese es el motor de un progenitor que trabaja con algo superior, aunque sea incipiente, con la mente superior o con el corazón superior. Y la forma práctica de hacerlo es ponerte a su altura física, que, que tus ojos estén a la altura de su cabeza, que te mire y que te vea en horizontal, que no tenga que hacer así. Y para eso pues tendrás que sentarte en el suelo o ponerte de rodillas o ponerte como quieras, pero ponte a su altura física. Sé niño ese rato que jugas con él. Tienes años para aprender. Los hijos crecen muy despacio, crecen día a día. Lo hacen para que aprendamos. Y en cuanto va al colegio, que muy pronto van al colegio, pregúntale qué pasó. ¿Qué pasó en clase? ¿Qué pasó en el recreo? ¿Qué pasó con la profesora? Que te cuente sus cosas. Interésate por sus cosas. No son minucias, no son tonterías, cosas de críos, ¿no? Para ellos son lo más importante de su vida. Son su vida. Y por tanto, la unión exige que tú te intereses por su vida.
Luego ya no hará falta que les preguntes. Cuando lleves unas semanas preguntándoles, te dirán, papá, mira, me ha dicho esto la profesora, me han castigado, me han... que te lo diga él por su cuenta. Y otra cosa que tienes que ser es procurar ser un padre divertido. Un padre que les plantee aventuras, porque a los niños les gustan mucho las aventuras. Y si estás en un sitio que para ellos es desconocido, porque has ido con el coche un fin de semana y te has desplazado un poco de tu lugar de donde vives y te has ido a un sitio que tenga bosques, que tenga árboles, pues entonces puedes practicar con ellos el cazar leones. No importa que sean chicos o chicas. A todos les encanta, a todos los niños les encanta la aventura. Y cazar leones es una aventura. Con palos, que cojan palos del suelo, escopetas. Y métete con ellos por sitios tupidos, ¿eh? De difícil acceso. Que sea una aventura. Y diles, a ver, si no han oído algo, parece que ha habido un ruido. Y que tengan cierta eh, sensación de desconocido. Y luego en casa recuérdalo, porque les gustará, disfrutarán recordándolo, lo revivirán la aventura. Es fundamental que tenga confianza contigo. Y para eso tiene que verte como uno de ellos. Y así esa confianza, cuando crezcan, pasará a ser confidencia. Y te contarán sus cosas, que es la forma de que puedas influir en su forma de ser. Y hay una cosa que hacía cuando el hijo mayor tenía 8 años y los demás hacia abajo. Y era en Navidad, yo me conseguía tener en casa un paquetillo de tabaco rubio y sacaba un cigarro y lo fumábamos entre todos, padre e hijos, en círculo. Yo lo encendía, daba la primera chupada y se la pasaba al mayor. Y él le daba una chupada, tosía y se lo pasaba al siguiente. Y luego al siguiente. Y el último me lo pasaba a mí. Y así íbamos consumiendo el cigarro. ¿eh? Papá, que es muy malo. No importa, hay que acabarlo. Para que veas que es malo. ¿Os gusta? Todos que no. Pues tenerlo en cuenta. No tiene ningún aliciente el fumar. Es una tontería. Más adelante habrá que hablarles del otro sexo y decirles, bueno, pues que aprendan a distinguir las cualidades de las personas del otro sexo y de sus amigos también. Y que busquen amigos que tengan cualidades como ellos, que sepan distinguir el que es estudioso del que es muy mal estudiante, que sepan distinguir el que respeta y el que no respeta, que sepan distinguir el que es serio hablando y habla de cosas sensatas y el que es un chisguirabis, que capten cómo es la gente. Y eso va a favorecer la unión tuya con ellos. Desde los 5 o 6 años se les puede ya enseñar, no las reglas, pero sí a vencer adversidades, porque tienen contrariedad de los niños, claro, como los mayores. Y entonces le puedes decir, mira, los mayores también tenemos contrariedades, también nos ocurren cosas que no nos gustan, pero los mayores, fíjate que no lloramos. Tú nunca me has visto a mí llorar y yo he tenido contrariedades, pero nos aguantamos porque somos fuertes por dentro. Eso basta. El niño va a querer imitar al mayor y ser mayor él. Y para eso vencer, superar las contrariedades. Elogiar en público y llamar la atención en privado. Y digo llamar la atención, no digo reñir ni regañar. Llamar la atención. Porque a un niño no se le puede reñir, porque
no ha tenido tiempo para madurar, está verde y por tanto, pues hay que decirle las cosas con cara seria, pero justo llamarle la atención. También hay que decirle que no. No diré que todos los días, pero sí alguna vez que otra por semana, el progenitor tiene que decir que no, con cara seria, sin chillar, de ninguna manera chillar, pero sí decir que no y hacerse obedecer. Le puedes decir, vas a tener siempre una autoridad, hijo o hija. Siempre habrá una autoridad por encima de ti y vas a tener que hacer lo que esa autoridad diga. Cuando te hagas mayor, cuando tengas 20 años, que eso para los niños es una edad enorme, vas a tener un jefe. Trabajarás en un sitio, en una empresa, y tendrás un jefe y tendrás que hacer lo que él te diga. Así que acostúmbrate a hacer lo que tus padres dicen porque tus padres son la autoridad aquí en casa. Por eso digo que jugar sí y disfrutar con ellos, pero no pierdas la autoridad por hacer tal cosa. Y te debe bastar con la mirada. No hace falta que les chilles. Te debe bastar con la mirada para que se den cuenta de que eso que están haciendo lo tienen que parar porque a ti no te gusta. Otra cosa que, volviendo a los temas gratos, si algo les gusta, si les cuesta un chiste o les haces un gesto y el crío se ríe y te dice papá más, repítelo. Y si te dice papá más, repítelo 1, 2, 3, 4, 5 veces las que te pida. Porque los niños son más diáfanos, son más inocentes que los mayores y no se cansan con una cosa que les agrada. Y si una cosa les agrada, quieren que les agrade más tiempo. Tienes que jugar. Y tienes que jugar a lo que ellos están jugando cuando tú has llegado a casa. No quieras inventarte juegos. Juega a lo que ellos están haciendo, siendo un niño más. Y hay un juego que a los niños les gusta, tengan la edad que tengan. Y es que tú hagas de caballo y te pongas a 4 patas en el suelo, incluso agachándote un poco si el más pequeño no llega, y se suban encima tuya. Eso a los niños les encanta. Practícalo. Y cuando vas a la playa, en verano, dedícate con ellos a hacer castillos. Castillos donde rompe la ola, para que la ola te destruya parte del castillo, por lo menos la muralla exterior, y haya que volver a hacerlo. Y otra vez vendrá la ola, y otra vez habrá que hacerlo. Uno traerá arena, otro se cuidará del castillo, otro se reparte el trabajo. Al final, alguien se va a cansar, o los hijos o el padre, posiblemente el padre. Y entonces se pueden ir a jugar con las colchonetas o con los flotadores o con lo que sea. Eso hace unión y esa unión dura toda la vida. Quizás no todos te den la misma respuesta, porque no todos son iguales. Te eligieron ellos a ti, tú no los has elegido a ellos, pero tienes que pechar con lo que llegue y procurar sacar la máxima rendimiento, la máxima punta a lo que te ha llegado. Cuando tengan 12 años, que aprendan a decidir, que decidan qué ropa se ponen, que es la cosa más sencilla que pueden decidir. Y después vendrá la confidencia, la confianza, el aconsejar en temas de más importancia y llegará la edad en que tengan 16 años. Entonces, amigo padre, tienes que empezar a aprender a dejar de ser padre. Tienes que aprender a dejar hacer al hijo. Aunque no te parezca que está acertando. Él tiene que aprender. Tiene que aprender porque es una personilla que está empezando a vivir la vida. Si actúas así, los hijos estarán a gusto con sus padres y pasarán las vacaciones con sus padres hasta que se desgajen del hogar y formen otra unidad familiar.
recuerdo que un familiar me decía, yo no sé, no entiendo, con vosotros las hijas se van de vacaciones hasta que se casan. A mí, las mías, a los 16 años ya dejaron de venir de vacaciones con nosotros. Se iban con sus amigas. No sé, algo he debido hacer mal. Yo me hice loco, como que no sabía qué había hecho mal. Pero claro que había hecho mal. Claro que había hecho mal. No había hecho todas estas cosas. Había vivido su vida de mayor. De forma que si cuando tienen 20 años los padres están esperando hasta las 2 de la madrugada en una cafetería para irse a buscar a la discoteca donde están divirtiéndose, pues entonces las hijas van con los padres de vacaciones porque se lo pasan divinamente. Que tu deber se convierta en placer, que te guste estar con ellos. Ya comprenderás que para esto hay que estar muy bien de evolución, para no fallar prácticamente nunca. Te puedes equivocar un día. No pasa nada porque un día metes la pata. Al día siguiente lo corriges y no hace falta ni que pidas perdón. Lo corriges y vuelves a recuperar el ambiente de unión con tus hijos. Este trabajo con los hijos es más importante que el trabajo en la empresa. Porque en la empresa te jubilas. De padre no te jubilas. Estás haciendo tu papel hasta que te mueras. Confórmate con lo que te ha llegado, con los hijos que tienes. No eres responsable de cómo resulte cada uno, de cómo enfoque su vida cuando tengan 40 años o 50. Son tan seres humanos libres como tú, como su padre y como su madre. Por tanto, hay que respetar. Y de ahí viene lo de aprender a dejar de ser padres. Bien, esto es lo que os puedo decir sobre los hijos y lo que surja de las preguntas que me hagáis a partir de ahora. Pongo el chat y hasta aquí. Me ha faltado saludar a José Antonio, feliz Navidad o solsticio y próspero ciclo solar. Es muy... Juan Antonio Martín Martínez, saluda. JLFG, Juan Francisco Ley, y buenas tardes a todos desde Palma, Parla, Madrid. Yule dice Gabón, que significa hola. Y Romy del Cosmos dice buenas tardes, buscadores. Bien, pues a ver si no me he pasado el día pasado, que no le di al cursor y estuve pensando que no había preguntas. Hoy parece que todavía no las hay. Tengo un mensaje para ti, Yule. A ver si hay ocasión de meterlo en la conversación. Los hijos dan problemas, pero también dan muchas alegrías. Y con ellos la vida tiene una dimensión distinta que si no existieran, que si solo estuviera la pareja. Hay ocasiones, hay casos en los que solo está la pareja y no puede haber problema. Bueno, pues muy bien. Se puede vivir la vida así. Pero los hijos aportan pues una alegría y una mayor actividad de los padres. Los hijos hacen madurar a los padres si los padres responden adecuadamente. Y ya que no hay otras cosas, decirte, Yule, que las inyecciones que se ponen a las personas sanitarias tienen otras características y pueden ser mucho más positivas que las generales. De forma que no hay que preocuparse. Miguel Ángel Medrano nos saluda a todos los buscadores. Dice Miguel Ángel, yo hago lo que comentas con mis nietos, porque mis hijos ya han crecido. Bueno, vale, esto es para que no lleguemos a tarde, para que lleguemos a tiempo, si no con los hijos, desde luego sí con los nietos, porque
Los nietos pues van decalados del orden de 30 años y un hijo puede dar juego a los padres pues hasta los 20 años, hasta que se emancipen. Y por tanto, pues los hijos, los nietos, pues van a hacerlo 30 años más tarde. Dice Pedro Calvo, se dice que los abuelos malcrían a los nietos. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, puede malcriar a los nietos el abuelo blandengue, el abuelo flan, el abuelo que no tiene energía dentro, ni criterio dentro, y que cree que para llevarse a bien con sus nietos, lo que tiene es que decir a todo que sí. No seáis los buscadores abuelos de todo que sí. Yo mismo tengo la sensación de que yo soy el abuelo de las vallas, el abuelo que pone las vallas a los nietos cuando llegan a casa. Tengo mucha confianza con ellos, pero les pongo vallas porque hay cosas que no deben hacer en casa de sus abuelos. De forma que más es la confianza y el ser, todo lo que hemos dicho, el ser niño con ellos, a su edad, a la que tengan, no puede ser niño con un nieto de 15 años, pero sí tú tienes suficiente base, suficiente experiencia para portarte con la edad que él tiene. Y entonces no lo malcriarás, Pedro. No lo malcriarás. Ese abuelo blandengue, consentidor, don Mr. Yes, no es bueno. No es que sea muy malo, pero no aporta demasiado. No les prepara para la vida. Y me parece que el abuelo, si les dejan los nietos a su cuidado y cuando está con ellos, tiene también la obligación de procurar empujar un poquito para que sean mejores personas y sean más maduros. Y eso no se consigue malcriando a los nietos. Dice, pero mis hijos los veo muy bien ubicados en la vida. Bueno, estupendo, estupendo. Así debe ser. Si han estado conducidos, bien guiados, bien aconsejados por sus padres. Dice Spidergram, buenas tardes, mi hijo tiene 4 años, juego con él casi todos los días, lo abrazo y lo beso todos los días. Bien, pues Spidergram, tienes mucha suerte de que tu hijo tenga 4 años, porque es la edad ideal para empezar con ellos a practicar todo lo que hemos dicho. Vas a poder sacar mucho jugo de tu hijo y él va a poder sacar mucho beneficio de ti. Con 4 años están en una edad ideal. Son como ositos de peluche. Son encantadores. Dice Edwin, nuestros hijos y nosotros tenemos una labor o una tarea a cumplir en esta vida que ya está predefinida. Supongo que es una pregunta. La tarea está predefinida para todos. Evolucionar los padres y procurar que los hijos sigan un camino parecido, porque eso va a redundar en felicidad para ellos. Enseñarles, por ejemplo, a vencer las adversidades y a no dejarse afectar por los faenas que les hagan los otros críos, pues eh, es contribuir a su evolución y a su felicidad. Y esa es la tarea predefinida, Edwin, que mejoremos lo que hemos hecho en nuestras vidas pasadas, que a ser posible mejoremos tanto o más que en 2 o 3 vidas pasadas. Porque, no sé si lo he dicho, pero el crecimiento es acelerado. Al final, y el buscador está en el final, al final la velocidad se acelera. La velocidad de crecimiento se acelera. Dice José María GD,
¿Puedes ampliar lo de que los hijos te eligen? Sí, claro. Los hijos eligen en qué hogar nacer. Y sus capacidades superiores lo saben todo del hogar en el que están considerando y de otros. ¿En qué hogar les conviene mejor para aprobar las asignaturas pendientes que tienen cada uno de ellos? Y con el equipo sutil están reflexionando y mirando y seleccionando qué hogar será el más adecuado para que ellos puedan hacer lo que les falta por hacer. De forma que los hijos eligen en qué hogar nacer. Aunque luego no lo recuerdan porque se recuerda con la mente inferior y la mente inferior es nueva. La que es vieja es la mente superior. Y esa se va a verificar, se va a plasmar, se va a exteriorizar más adelante. Espero que esto baste, si no, insiste. Dice Saving. Buenas tardes, Fernando. Soy nuevo en el canal. Me ha recomendado un amigo. Encantado de escucharte. Vale, pues mira, tienes una labor para estas vacaciones que a lo mejor se, se vienen encima, de repasar. Digo mal, no podrás repasar. Si ocurre lo que yo pienso. Pero tienes la labor de ir repasando, porque esto no se puede empezar en el taller 26. Tienes que empezar en el taller 1, que están en YouTube. Juan Antonio Martín Martínez. Me he visto retratado en tu comentario desde que nacen. De hecho, mis hijas son buscadoras y están en estos talleres. Creo que cumplí el objetivo. Vale, pues enhorabuena, Juan Antonio. Porque esa es la forma que nos sale a los buscadores. Es que nos sale de dentro. Por tanto, es lo esperable. Y a ti no hará falta que te explique lo de que los hijos no se eligen. Pero quizás no todos los hijos entren siendo buscadores en un hogar de buscadores. Eso también hay que estar preparado para ello. Sí, José María, lo he explicado, tendrás que oírlo después. Dice Edwin, a lo largo de mi vivencia de familia siempre nos sentimos protegidos por alguien. No sé si te refieres a una protección de más arriba. Pienso que sí. Yo voy a responderte en esa hipótesis. Tenemos la protección de los guías y es fácil que un buscador tenga más de un guía porque su vida va a ser interesante y va a haber gente que quiera aprender con esa vida y entonces ellos nos protegen. Y cuanto más avanzado está el buscador en su camino, más claro y más evidente se hace esa protección, porque empieza a captarla con su mente superior o con su corazón superior, según cuál tenga más desarrollado. Saving. ¿Cómo podemos lidiar con un hijo adolescente que coquetea con las drogas? Evidentemente, peligro. Conviene que le pase como con el tabaco, que lo rechace, pero tú no puedes darle tabaco de drogas de jóvenes para que lo rechacen. No sé qué argumentos darte, pero tiene que tener claro, y procura hacérselo ver, que la droga es lo primero que mata. Mira, yo por experiencia, porque he tenido una familia muy larga, somos solo 36 primos por parte de madre y 6 u 8 por parte de padre, y he comprobado, no en mi familia, pero sí en gentes con la que me he relacionado, que el tabaco te permite llegar a los 75 años. El alcohol no te permite llegar a los 50 años. El ser de rompe y rasga a lo mejor no te permite. De rompe y rasga es el que es o blanco o negro o conmigo o contra mí. El que tiene muy mal genio. No te permite llegar quizás a la jubilación. El alcohol no te permite llegar a los 50, pero las drogas es posible que no te permitan llegar a los 30.
Este es el orden de mortandad, de letalidad de las cosas malas para el organismo. Mucha paciencia y estar siempre a favor de él. No le riñas. Es una debilidad. Tómalo como una enfermedad. Tienes que curar la enfermedad, pero siempre a favor de él. Se puede. Sé de un caso, tampoco sé de muchos casos de drogas, pero sé de un caso en que los dos padres, trabajando al unísono, los dos buscadores, los dos muy bien situados, trabajando cada uno con una capacidad superior, consiguieron sacar al hijo de las drogas y que fuera un padre modelo. O sea que se puede. Mucho ánimo y mucha paciencia. Dice Romy, ¿cuándo sería buen momento para hablar de las reglas a los hijos? ¿Con qué edad? Bueno, como he dicho, a los 5 años ya les puedes hablar de que tiene que ser capaz de vencer las adversidades y que los mayores no lloramos. Lo de pensamientos positivos quizás más tarde, quizás a los 12. 12, 13, 14 ya son una edad en que los críos, los hijos, entienden. Yo llamo críos sin ser peyorativo, es una costumbre en la familia. Como éramos muchos, pues a todos nos llamaban críos, porque no se podía distinguir el nombre. Entonces, a esa edad ya son capaces de reflexionar y dominar su voluntad, controlar su voluntad. Yo diría que a los 12 años. Dice Pedro Calvo, conozco casos de hijos que llegan menos evolucionados que los padres. Marco Aurelio y Cómodo, por ejemplo. ¿Qué nos dicen? Bueno, claro, lo que te he dicho, que puede ocurrir que un espíritu poco evolucionado, pues elija un hogar evolucionado. Y por lo que se ve, allá no hay un calibre, no hay un calibre pasa no pasa. Este hijo tiene la suficiente evolución para ir a parar a ese hogar muy evolucionado. No lo tiene, pues no pasa. No, no hay eso. Pueden llegar hijos menos evolucionados. Por eso he dicho, ten en cuenta cuando dejes de ser padre, cuando aprendas a dejar de ser padre, que no eres responsable de su evolución, de su marcha por la vida. Cuando tengan 40 o 50 años, no te sientas responsable. No aceptes ningún comentario de que los responsables son los padres. No es así. Eso equivale a no conceder al hijo el estatuto de ser humano. El hijo es un ser humano y tiene que aprender y a lo mejor no aprende. Y a lo mejor no aprende en toda esta evolución, en toda esta vida, cuando tú ya no estás. De forma que el responsable de cómo es el hijo es el hijo. Los padres hacen lo que pueden, pero siempre dentro de un intervalo. El intervalo de 0 a 16 años. Es cuando más pueden actuar. A partir de ahí pueden actuar cada vez menos. Y si el hijo es un hijo con problemas, cada vez menos y quizás puede llegar a darse el caso de que no pueden actuar nada. Pedro Calvo dice, no. E incluso que no evolucionan. Sí. Hombre, algo se supone que evolucionarán. No tenemos un metro para medirles cuando nacieron y cuando tienen 50 años. Algo se supone que evolucionarán, pero puede ser que sea pues muy pequeño, muy pequeño. Antonio Cámara dice, creo que es una gran responsabilidad. Es muy triste cuando los padres dañan a los hijos. Sí. Claro, yo aquí os hablo a vosotros, buscadores, y no hablo de los casos en que, como he dicho, los padres tienen problemas internos, tienen mal genio, tienen poca entrega, son egoístas, son narcisistas, son avasalladores, son autoritarios, son posesivos. De esos no hemos hablado. Pero lo he dicho ya, así que lo repito, en el 50% de los hogares españoles se está gestando un maltratador. Y por tanto hay que tener mucho cuidado.
y explicar bien a las hijas que tienen que tener mucho cuidado para no caer en las garras de un maltratador. Sí, hay hijos que tienen que evolucionar a pesar de sus padres, quizás a pesar de uno de ellos. Basta con que haya uno de ellos que sea fatal para que el hogar no sea nada de lo que hemos dicho. Y entonces los hijos vuelan en cuanto pueden. Y no van de vacaciones con sus padres porque lo pasan fatal. Es triste, sí. Pero el hijo eligió ese hogar. Quizás por inadvertencia, quizás por no ser maduro para tener un equipo sutil de espíritus maduros que le aconsejen bien dónde nacer. Se aprende, se aprende. Se aprende donde no hay que ir, por lo menos. Mario Vizcaíno nos desea buenas noches y feliz Navidad y próspero año 22. Igualmente, Mario, igualmente. Elecisca, hoy por primera vez puedo verte en vivo, dice Elecisca. Gracias por tu trabajo. Desde Paraná, Argentina, estoy en la búsqueda sin desánimo. Bueno, no tienes ningún motivo para desanimarte. Lo tienes todo a tu favor. Aquí hay un camino y explicado con todos los detalles y pudiendo intervenir en comentarios, no solo ahora, sino también en comentarios del vídeo que está colgado en YouTube y de todos los vídeos anteriores. Si eres primera vez, vas a tener que estudiarte los temas anteriores despacio, para conocer el vocabulario lo primero. Porque ahora vas a oírnos hablar de la mente superior y quizás nunca hayas oído hablar antes de la mente superior. Cada camino tiene un vocabulario y cada camino tiene como unos mandatos, unas reglas, unas normas de deseable cumplimiento. Esas normas, Tania, no son todas las normas que hay. Cada camino tiene unas cuantas normas. Son suficientes. Otro camino tendrá otras normas, algunas comunes, pero otras no. Y cada buscador pone su corazón en un camino. Y entonces sigue ese camino y ese camino le da frutos y se aferra a él. Y puede ocurrir que encuentre otro camino distinto y vaya a explorarlo. Y encuentre alguna cosilla en ese otro camino que no está dicha en su camino. Y le guste. Y pueda, porque es buscadora avezada, experimentada, pueda seguir el camino que ella sigue y añadirle un par de cosillas de ese otro camino. Pero no puede pretender que ese otro camino tenga todas las cosas que ella ya conoce. Algunas no las tendrá. Pero no pasa nada porque con las normas que tiene de cumplimiento cada camino son suficientes para llegar a la cima de la montaña sagrada. De forma que, vaya, lo siento, no lo había quitado. Romy del Cosmos dice, los disgustos, ¿qué lugar ocupan en la longevidad? Bueno, los disgustos son una mala cosa, tanto en la longevidad como en la juventud. Los disgustos matan, Romy. Por tanto, si alguien ha llegado a la longevidad, es porque previsiblemente ha controlado bastante bien sus disgustos. Entonces, que no caiga en los disgustos, porque los disgustos originan reacciones muy malas en las células del cuerpo y entonces el organismo, el aparato más débil puede realmente enfermar. Sobre todo si el disgusto dura mucho. Si dura mucho, la base, el tiempo, o si es muy alto, la altura. Lo que manda es el área del rectángulo. De forma que si tienes un disgusto
de mucha intensidad, atájalo cuanto antes. No te dejes afectar. Tienes que superar eso. Y si el disgusto es muy largo, hay que acortarlo. No hay que dejar que el disgusto sea muy largo, porque entonces, aun con poca altura, aun con una altura moderada, pueden generar un área muy grande y perjudicar a ese aparato débil. Los disgustos hay que evitarlos. Los buscadores no tienen disgustos, no consienten que haya disgustos en su vida. El disgusto te va a quitar la felicidad y si perseveras en él, te va a quitar la salud. Lo dice el doctor. José Antonio, ¿qué debo de hacer como padre si mi hijo o hija tiene ideas sobre cambiar de género? La homosexualidad o la bisexualidad no me importa, pero lo primero me sobrepasa. Ya. Bueno, no tengo conocimientos suficientes de tipo médico para orientarte en ese tema. Pero yo te diría que tienes que procurar o puedes procurar averiguar la causa de esa filosofía nueva. ¿Cuándo se ha dado? ¿Qué cambio ha habido en su vida normal? Amigos, personas que trata, médico, colegio. ¿Qué cambio ha habido en su vida normal que pueda tener influencia en su deseo de cambiar de género? Y analizar el hecho por ahí y hacerle ver realmente el origen del cambio. Porque él puede ser no consciente de que a lo mejor está influido por una tendencia o una persona que no quiere su bien. No me sorprende que te sobrepase, pero enfócalo con la sensación de que nunca pasa nada. Grave, inevitable, nunca pasa nada. Ni la muerte es algo grave, es un cambio de dimensión. Entonces, nunca pasa nada. Tú no eres responsable de lo que haga tu hijo, pero sí debes profundizar en los motivos que han dado origen a ese deseo y tratar el tema y tratar de hacerle a él también reflexionar para que sea algo realmente querido por él y no algo sugerido por una persona que no tiene derecho a entrar en esa atmósfera de intimidad. Pero si al final no lo consigues y se produce el cambio, acéptalo. No te alejes del hijo por eso. No te alejes del hijo. Su vida será lo que sea, pero es su vida, no es tu vida. Tienes cierto control hasta los 16 años. Después, ese control disminuye y cuando pasa la mayoría de edad o se emancipa, entonces ese control desaparece. Responde a sus preguntas, pero no le vayas con sermones. Haga lo que haga. Trátalo como hijo, siempre, pase lo que pase. Y que él pueda ser el refugio al que acuda cuando las cosas le vayan mal. Dice Shuga, Fernando, has dicho que un hijo buscador puede elegir unos padres que no sean buscadores evolucionados. No, al revés. He dicho lo contrario, que un hijo no evolucionado puede elegir entrar en un hogar de padres evolucionados. El hijo evolucionado arriba, que está ya evolucionado en el más allá, es difícil que tenga alguna asignatura que pueda aprender en un hogar gobernado por un padre no evolucionado. Puede darse. Y entonces será el hijo fuerte al que el padre maltratador no podrá con él, no le afectará porque dirá, mi padre es un capullo, no voy a hacerle ni puñetero caso.
Ese será el hijo evolucionado que entra en un hogar dominado por un padre poco evolucionado. Pero eso puede ser casos más aislados. Lógicamente, un hijo evolucionado, ahí arriba, va a elegir un hogar evolucionado donde pueda desarrollarse sin dificultades, donde sus padres le apoyen, le empujen hacia la evolución y donde pueda avanzar más rápidamente. Ahora, puede darse el caso, que comentas. Puede darse el caso, y conozco casos de esos. ¿Por qué hacen esta elección? Vamos a ver. Pues porque tienen una asignatura que aprender que necesita unas condiciones duras para aprenderla y superarla. Y entonces, un hijo evolucionado no sufre en un hogar regido por un padre poco evolucionado, no sufre como sufren los otros hijos que son más débiles de carácter. Y sale reforzado. Un padre, y digo padre porque suelen ser los hombres, un padre autoritario, posesivo, intolerante y que machaca a los hijos, deforma a los hijos. Y esa es la tristeza que decía, pues no me acuerdo quién. Dice Spiedra, mi hermana tiene problemas con alcohol y drogas, tiene 34 años. Yo he tenido amigos, entre comillas, que andaban en drogas. A mi adolescencia, por suerte, nunca incursioné en ellas. Hiciste muy bien, porque es un suicidio, sencillamente. Es un suicidio. El andar con drogas es querer experimentar el contacto con el fondo a lo bestia, siendo una persona con muy poquito nivel de evolución. Y la droga es posible que dé algo como el contacto con el fondo o incluso más rabiosamente fuerte. Y si uno se ha aficionado a eso, pues como el alcohol, que también te da pues una sensación de plenitud, de bienestar, pero luego se paga con la resaca. En el caso de las drogas, la resaca es mucho peor. Enhorabuena, Spiedra, porque no incursionaste en ellas. Es un suicidio, así, sencillamente. Dice Miguel Ángel Medrano, Fernando, te pregunto si estos talleres tendrán fin y qué hacer para conservar este grupo si finaliza en algún momento, porque me gustaría continuar teniendo contacto con mis amigos buscadores. Bueno, vamos a ver, yo no me propongo que estos talleres tengan fin. He dicho que quizás las circunstancias exteriores interrumpan estos talleres durante un tiempo, pero eso no es seguro, es quizás, pero los retornaremos a ellos en cuanto se pueda. Te voy a decir, Miguel Ángel, para tranquilidad tuya, que yo llevo en esto de la divulgación desde el año 2002, es decir, prácticamente 20 años. De forma que tengo dudas de que pueda aguantar otros 20 años. Pudiera ser por un milagro de la naturaleza, pero mi intención es seguir estos talleres mientras tenga un hálito de vida. O sea que no tendrán fin. Y por tanto, pues no hará falta conservar este grupo. Pero lo que sí puedo deciros es que en 2002 creé una web que es www.Sofia Originals, Sofía, sabiduría en griego, y originals en inglés. Original S, originals. sofiaoriginals.com, y ahí está el camino, sabiduría, textos para leer con el fondo y prácticas. Ahí tenéis 4 apartados que tratan todos ellos del conocimiento. Y ahí podemos estar en contacto permanentemente. Decimos cosas aquí que están allá, y allá
quizás están más ampliadas que aquí, porque allá pues hay del orden de, me parece que son 2.500 artículos, aunque no todos son del camino y de sabiduría, pero hay 2.500 artículos, que es el trabajo de 20 años. Sí, de este grupo. Bueno, ya veremos, Miguel Ángel. No te puedo decir qué pasará dentro de 2, 3 años, hasta dónde llegaremos, pero desde luego el contacto no se perderá. No se perderá. No puedo decir que habrá talleres indefinidamente, porque nadie sabe el futuro de YouTube ni el futuro nuestro. Bien, Tania, pues he hablado cosas de las que tenemos tú y yo pendientes, aunque eso no quita el mail que te debo. Pero podrás intuirlas por lo que he dicho hace un ratito. Déjame un poco, Suga, que vea. Sí, ya. Vale, ya te entiendo, ya te entiendo. José Antonio dice, ¿cómo crees que afecta el ambiente rural o urbano en el crecimiento de los hijos? ¿Cuál crees que es el mejor lugar para la crianza? Indiferente. El mejor lugar es el hogar de un buscador. Eso, tajantemente. Y si ese buscador tiene su hogar en el campo o en la metrópolis, eso ya es chico pleito, que se decía en mi casa. Pequeño problema. El mejor hogar es el hogar de un buscador. El mejor lugar. Para la crianza enfocada desde el punto de vista de la evolución. Si me lo enfocas desde el punto de vista de otro, distinto, pues entonces quizás una villa de 20.000 habitantes pues sea más mejor en algunos aspectos, pero cuando uno llega ya a la edad de tener universidad, pues entonces tiene el inconveniente de que no va a tener una universidad allá, quizás cerca. Pero yo en crianzas de otro orden que no sean de evolución, ya no he trabajado ese tema. Bueno, yo también espero que estar aquí dando guerra mucho tiempo, porque es agradable hacerlo. Ya sabéis que en el mundo sutil no se deben dar las gracias, porque todos salimos ganando. De la misma forma ocurre con el padre y los hijos. Los padres salen ganando con los hijos. Incluso salen ganando con hijos un poco rebeldes, porque eso les obliga a los padres a reflexionar, a interiorizar, a improvisar, a pedir ayuda a los guías para resolver los problemas que el hijo rebelde les plantea. Y los hijos salen beneficiados de la buena evolución de los padres para que les ayuden a hacer las cosas con la sabiduría que han acaparado en los 30 años que le llevan de ventaja. La generación dura 30 años. Por tanto, los padres llevan 30 años de ventaja a los hijos y, por tanto, tienen que saber más y tienen que acertar casi siempre. Si son buscadores, prácticamente siempre, porque no son ellos solos, son ellos y toda la corte celestial. Gracias, Pedro, gracias. Y dice Elecisca, es muy agradable escucharte. He visto tu web, la visito, pero es mejor escucharte con estos temas. Hombre, claro, yo por eso he hecho estos talleres. Hay unos vídeos en YouTube, en la serie Evolución, que fue el paso intermedio. Yo primero empecé con la web, con escritos. Simultáneamente hacía talleres presenciales, pero claro, tenían un alcance limitado. Si eran los que más en Madrid o en San Sebastián, pues tenían alcance de 30 personas. Y los artículos de la web. Luego pasé a hacer vídeos en YouTube de la serie verde, de la serie Evolución. Tienen fondo verde. Y luego ya he pasado a esto porque he visto que es más
agradable el poder relacionarte con las personas. Y ya casi para acabar, ¿cuándo debería de hablar de sexo, drogas y cosas serias con los hijos? Si ellos preguntan, ¿debo desafiar sus preguntas con la verdad? Sí, por supuesto. Si ellos preguntan, has llegado tarde. Si ellos preguntan, has llegado tarde. Debías haber hablado antes. Yo soy partidario de hablar con los hijos muy pronto. Lo he dicho en el ejemplo del fumar. Mis hijos empezaron a fumar a los 5 años, el más pequeño. A los 9 el mayor. Pero a los 4 o 5 años ya fumaba el pequeño. Lo que le permitía su capacidad de chupar esto. Por tanto, de sexo, pues a los 12 años a las chicas y a los 13 a los chicos. De sexo con el sexo opuesto. De drogas, pues a los 13, 14 también. Antes de que puedan entrar. Eso es en mis tiempos. Ahora quizás se ha adelantado todavía más. Pero claro, yo ya con mis nietos no hablo de estos temas. Esos quedan para los padres. Pero cuando yo tenía el protagonismo, las edades que estoy diciendo. Por tanto, si queréis ahora, adelantarlas un año más o 2. De cosas serias. Bueno, pues de cosas serias, cuando tú veas que ellos tienen capacidad para entenderte. Y, pues, por ejemplo, de enamorarse. Pues a los 16, a los 15, porque todos hemos tenido a los 15 años a alguien que nos hacía tilín y por tanto, pues pueden entender. Te lanzo una teoría, dice Sabin. Yo pienso que una de las bases más resquebrajadas en esta sociedad y que afecta directamente a nuestros jóvenes es que la mayoría de familias que conozco, que son muchísimas, los matrimonios no han madurado bien y la pareja se ha roto, pero siguen juntos por la cadena que les ata, que puede ser una hipoteca, hijos o simplemente el conformismo. Bien, estoy de acuerdo contigo, Sabin. Eso es un hogar desestructurado que le llamamos aquí y creo que se le llama en otros sitios. Un hogar desestructurado es aquel en el que los padres no colaboran. Los padres tienen problemas entre ellos. Los padres tienen problemas consigo mismos y por eso tienen problemas entre ellos. Y si se separan, pues eso también afecta a los hijos y afecta mal. Pero se finaliza esa continua ambiente desagradable. A los hijos les duele mucho que los padres se lleven mal y que discutan. Les duele mucho. Es lo que más les duele, porque es un peligro para su vida normal, para su casa, para su hogar. Lo intuyen perfectamente como un peligro. Pero si ese peligro no se da, si sigue siendo su casa, pero su casa es un infierno, entonces es un peligro. Porque claro, el infierno no se provoca porque dos discuten. El infierno se provoca porque hay uno que manda y ese no manda bien. Y entonces, pues está el que va a afectar a los hijos que tengan poca fortaleza interior, poco nivel de evolución, y va a reforzar y afianzar y hacer madurar al hijo que tenga fuerza interior, nivel de evolución y que piense que su padre es un capullo, como es. De forma que, pues esta es la situación. Pero nunca pasa nada porque los hijos tienen que aprender. Y aprenden tanto en un lugar desestructurado, como el que acabas de relatar, Sabin, como en un lugar estructurado. Posiblemente la próxima vez no elijan un hogar desestructurado. Pero sí, es cierto que un hogar en el que no hay acuerdo, no hay armonía entre los cónyuges, entre la pareja, pues es porque no han madurado, claro, lo dices bien, no han madurado. Y entonces, pues eso es triste, es triste. Por eso hay que evitar caer con una persona así. Un buscador tiene que evitar, tiene que tener olfato, pituitaria sutil, capacidad de crítica,
capacidad de análisis y darse cuenta cuando el joven con el que sale es una persona inmadura y poner pies en polvorosa. Dice Tania, gracias Fernando, ya escucharé lo que has expuesto y espero compartir tu respuesta. Sí, estoy superado, estoy saturado. Aquí no lo parece, pero estoy saturado. Sí, me acuerdo de tu dirección nueva, Tania. Bien, pues esto es lo que da de sí el tema. Como veis, es un tema muy, muy grato, es un tema adorable y es un tema que hay que cuidar. Nos veremos el próximo día, que es, si no me equivoco, el 6 de enero, pero yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque hay presagios dudosos. Lo haremos el día 6. Y os deseo, como Juan Antonio, feliz año nuevo para todos, que cumpláis las reglas, que cumplamos las reglas y que nos acerquemos mucho. Gracias a vosotros. Hasta el día 6.